Esos que vuelan al fondo son pelícanos blancos. Y este es un playerito que se alimenta de insectos. Aquí también nadan gallaretas junto a los pelícanos. Y las gaviotas vuelan sobre los pelícanos que se dejan llevar por el oleaje en estas aguas navegables. Este que está pasando al ras del agua es un cormorán. Toda esta avifauna habita este lugar que no es el mar, ni es un lago de agua salada. Este sitio es la presa Venustiano Carranza, mejor conocida como Don Martín, y se encuentra al norte de Coahuila. Este es Juárez, Coahuila. Juárez es uno de los municipios más pequeños del estado, ubicado al norte, muy cerca de la presa Don Martín y en la cuenca del río Sabinas. Su cabecera municipal conserva el ritmo tranquilo de los pueblos donde el tiempo parece transcurrir con mayor calma y donde la naturaleza sigue marcando la vida cotidiana. Este municipio fue creado oficialmente en 1866 y recibió su nombre en honor al presidente Benito Juárez. Hoy, con menos de 1,000 habitantes en su cabecera, mantiene una estrecha relación con la ganadería y la agricultura, actividades que durante generaciones han dado sustento a las familias de esta región. Por aquí corre el río Sabinas, y para entrar o salir de Juárez, se pasa por arriba del río, a vuelta de rueda o caminando, pero siempre encima del río. Juárez también es un punto de encuentro entre la historia y la riqueza natural. La cercanía con la presa Don Martín y los extensos matorrales del noreste de Coahuila convierten a este territorio en refugio de numerosas especies de flora y de fauna, recordándonos que incluso las comunidades más pequeñas resguardan un patrimonio natural e histórico que vale la pena conocer y conservar. El que, como suele pasar, brinda hermosos paisajes. Viajé a Juárez, Coahuila hace años para acompañar a guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y amantes de la naturaleza al conteo anual de aves durante el invierno. 4 sitios los que se van a cubrir el día de hoy. 2 de los vehículos, que es el del profe, la Voyager y el carro, se van a quedar en el Álamo. Como saben, el río Sabinas está dentro de un área natural protegida, y en aquella ocasión, como cada invierno, se llevaría a cabo este monitoreo de aves, tanto nativas como migratorias. Llevo manejando yo, se viene Diego, Fanny, Jorge, Treviño, y vamos a levantar al
un guía. Aquella madrugada, José Antonio Dávila Paulín organizaba los grupos que saldrían a la presa Don Martín para tener el registro de aves. Salimos muy temprano, con una temperatura cercana al cero. El nombre de Don Martín no nació con la presa. Mucho antes de que el agua cubriera este valle, se encontraba el rancho de un hombre llamado Martín Guajardo. El sitio era conocido por todos como lo de Don Martín, y cuando el embalse inundó antiguos caminos y rancherías, el nombre sobrevivió a la transformación del paisaje. Hoy, además de abastecer miles de hectáreas agrícolas, este inmenso espejo de agua es refugio de aves migratorias, de peces y de una extraordinaria biodiversidad que convierte a este rincón de Coahuila en un lugar donde la historia y la naturaleza siguen encontrándose. Pronto aparecieron las primeras aves volando, pelícanos. Por supuesto que llama la atención que en el semidesierto aparezcan estas aves más asociadas al mar que con regiones como Coahuila. Pronto dejamos la carretera para tomar caminos de terracería y llegar a los primeros puntos de observación que habían sido seleccionados. El paisaje es una gran planicie poblada con pastos nativos. Otros equipos abordaron algunas lanchas. A mí me tocó realizar el monitoreo desde tierra. Aquí se dividieron dos de los equipos y acordamos la hora de encuentro. Una hora, a las 9 días aquí. Equipados con miralejos, guías de campo de aves, libreta y cámara, se fueron registrando las diversas especies de aves que vuelan el territorio en esta parte de la presa Venustiano Carranza, que valdría la pena hablar un poco de ella. ¿Los que iban volando acá? Se encuentra en el municipio de Juárez, Coahuila, donde confluyen el río Sabinas y el río Salado. Su embalse también recibe aportaciones del río Nadadores y abastece al distrito de riego 004 Don Martín, que beneficia a cerca de 29,600 hectáreas agrícolas tanto en Coahuila como en Nuevo León. En línea recta y sin obstáculos, está a casi 400 kilómetros de la comarca lagunera. Frente a Juárez se extiende uno de los cuerpos de agua más importantes del norte de México. Es la presa Venustiano Carranza, aunque casi nadie la llama así. Para los habitantes de la región siempre ha sido simplemente la presa Don Martín. Su construcción comenzó en 1927 y concluyó 3 años después, como una de las grandes obras hidráulicas impulsadas después de la Revolución Mexicana para almacenar agua destinada al riego y transformar el desarrollo del campo en Coahuila y Nuevo León. Es bien interesante porque tiene mucha historia esta área. Se constituye desde los años 40, desde el 49, se creó una zona protectora forestal. Prácticamente en aquel entonces lo que buscó el gobierno con la creación de esta área protegida fue asegurar la recarga de agua de la cuenca, porque hoy recorrimos la parte de la presa Don Martín, que es el reservorio de agua más importante en esta zona, que abastece de agua al distrito de riego. ¿Qué es un distrito de riego? Bueno, son las aguas abajo de la presa que se utilizan con fines agrícolas. Entonces, desde aquel entonces se pensó en asegurar el agua para la producción de alimentos, no tanto para la protección de vida silvestre, sino para producir nuestros alimentos, proteger la infraestructura, que es la cortina de la presa. Si se protege la cubierta vegetal en la cuenca, vamos a tener la posibilidad de tener esa infiltración de agua, de asegurar el agua para la agricultura. Eso hablamos en un principio del área protegida. En el 2002, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas recategoriza esta zona protectora forestal y este distrito de riego
en una área de protección de recursos naturales, que es lo que actualmente rige la conservación de esta área. Seguimos a otro de los puntos de observación, pero esta parte del camino estaba inundada. Acá nomás está un poquito más hondo. ¿Son por acá? Digo, acá se me hace que está un poquito más hondo. Acá a la derecha. Sí, nomás no le des muy despacio para que no se pare de patinar. Pero es grava lo que hay abajo. Sí, ¿no? es grava, digo, pasan los muebles seguidos así para allá, para los ranchos. José Antonio evaluaba el riesgo de cruzar. Analizaban el mejor sitio para hacerlo. Había dudas. ¿Y es la única pasada? Sí, nomás aquí es donde hay que pasar. No va a ser muy conocido. Dice que sí pasa por donde se ve más rodado es del lado izquierdo. Por acá, ¿verdad? Hasta Sí, que se tomó la decisión de continuar. Lo vamos viendo, es un ciego. No tan fuertes las trocas, ¿no? No, si atascoso no está, digo. No es que se agarren. Porque no van a saltar para afuera. No, donde veo que ella se paró. No está atascoso, lo que está es hondito nomás el agua, ¿verdad? Me hace mejor derecho. Bueno, Lo solo doy que por ahí mismo. o solo le quieres dar por acá. José Antonio y su equipo pasó sin problemas. Ahora seguíamos nosotros. Te cargaste muy para acá. Nos atascamos. A mojarnos. Y si se metía a darle un push, se me hace que a lo mejor la otra se queda, ¿no? Está arriba. De la llanta. Ya de qué lado. Por fortuna, éramos varios los integrantes del equipo y contábamos con cuerdas y bandas. Solo faltaba quien nos jalara. No, aquí no está tan. No, aquí ya estamos así. Pero ahí está muy flojo. No, aquí estamos así. Nos quedamos atascados en uno de los caminos hacia otra parte de la presa Don Martín en el municipio de Juárez, Coahuila, durante el monitoreo invernal de aves. Por fortuna fueron 2 los equipos que viajamos juntos. Eso facilitó el rescate del vehículo empantanado. Listo, avanzamos. Apenas a la vuelta por acá, digo, por aquí te pasa. Detrás de este conteo hay un concepto cada vez más importante para la conservación de la naturaleza. Es la ciencia ciudadana. Se trata de la participación voluntaria de personas que, con la orientación de investigadores, colaboran en la recolección de información sobre plantas, animales, sobre el clima o la calidad del agua. No es necesario ser científico para contribuir. Basta con observar, con registrar y compartir estos datos siguiendo un método establecido. La ciencia ciudadana multiplica la capacidad de conocer y de proteger el patrimonio natural. Gracias a miles de observaciones realizadas por personas de todas las edades,
hoy es posible seguir las rutas migratorias de las aves, detectar los cambios en las poblaciones y tomar mejores decisiones para conservar los ecosistemas. ¿Qué representa para ustedes la presa? Pues de aquí se beneficia mucha gente de la pesca, mucha gente se beneficia de aquí de la presa. ¿Usted de qué vive? Pues también de la pesca, somos ejidatarios, sembramos también un poquito, ¿verdad? ¿Qué siembra? Maíz, frijol, sorgo, forrajero. Por eso el invierno, las aves prefieren pasarlo aquí entre nosotros. Y el río Sabinas es uno de los afluentes más atractivos del lugar. Estos monitoreos de aves ayudan a conocer el número de especies e incluso la cantidad de ejemplares de las mismas. Y a lo largo del tiempo se puede contar con series estadísticas que ayudan a comprender el movimiento de las poblaciones de aves, lo cual es un indicador ambiental. Lo que hicimos fue estimar qué tantas especies logramos observar el día de hoy, cuántas especies y en qué número llegaron a los 4 o 6 lugares que visitamos el día de hoy. Esto tiene una finalidad que se me hace muy interesante. Aunque hay unos datos históricos de esta zona, no tenemos datos actuales. Entonces, por un lado es actualizar la información que existe de esta zona, pero por otro es darle un valor a los humedales que tiene Coahuila. Si bien sabemos que Coahuila forma parte del desierto chihuahuense, una zona con escasa precipitación, pues existen humedales como la presa Venustiano Carranza, como el río Sabinas, pero al norte también tenemos la presa La Amistad, existen otros cuerpos de agua que son muy importantes para la migración de las aves acuáticas que vienen del norte. ¿Sí? Los patos, las garzas, cormoranes, gansos, de los cuales fuimos testigos hoy. Entonces, ese es parte del objetivo, el valorar los humedales como tal y que la gente local, si te fijaste, convivimos con personas de esta localidad, con quienes platicamos, intercambiamos información. Estuvo el alcalde ahorita que probablemente se enteró de lo que andamos haciendo aquí y llegó. También le tendremos que pasar la información a las autoridades locales para que sepan lo que tienen en sus municipios, que no nada más es un cuerpo de agua ahí que sirve para sacar peces, ¿no? Sino también sirve para recibir una buena cantidad de aves migratorias del norte. El monitoreo que se realiza cada invierno en la presa Don Martín forma parte de uno de los programas de observación de aves más antiguos del mundo. Es el conteo navideño de aves iniciado en Estados Unidos en 1900. En los datos preliminares que hace un momento discutimos por ahí, estamos hablando de alrededor de 20 especies en total, no nada más de acuáticas migratorias, no nada más de aves acuáticas, sino en general. Yo esperaba sinceramente mayor variedad de especies, pero nos dimos cuenta que son alrededor de 7 especies de aves acuáticas migratorias, entre las que destacan pues, varios tipos de patos, como los golondrinos, charcuán, me acuerdo de las otras, gansos, el ganso nevado fue importante también, cercetas de alas verdes. Entonces hablamos de en general 7 especies de aves acuáticas migratorias y las otras 7, bueno, pues fueron de otras aves, ¿no? Entre las que destacan algunas aves rapaces, vimos águilas pescadoras, vimos caracaras ahí en el camino y otras pequeñas aves. Miles de especialistas y voluntarios recorren humedales, bosques, desiertos y montañas para registrar las especies que encuentran. En noviembre, cuando hicimos el ejercicio del conteo de aves, me acuerdo que en general vimos alrededor de 30 especies de aves, en general, ¿no? Sí, no recuerdo ahorita cuántas fueron acuáticas migratorias, pero fueron en general mucho más variedad de aves, ¿no? En noviembre. Igual el clima ha cambiado, la temporada, en fin. 20 especies, pero en aquella ocasión,
porque en el invierno del 2025, realizado por especialistas y voluntarios, fueron registradas 112 especies distintas, entre ellas 39 de aves acuáticas migratorias. Para los Estados Unidos, por ejemplo, te puedo decir que tienen mucho interés en lo que estamos haciendo aquí, porque México para Estados Unidos es una zona donde pasan el invierno las aves acuáticas, se reproducen y se regresan hacia el norte, ¿no? No te puedo decir en números porque los desconozco, pero genera muchos millones de dólares la cacería de patos y gansos allá en el norte. Entonces para ellos es importante esta zona. Digo, está bien para ellos, pero para nosotros debe ser también muy importante porque son los lugares a donde están llegando a reproducirse los patos, ¿no? Entonces, si cuidamos los humedales para los patos, pues vamos a poder asegurar tener un recurso que podemos aprovechar. Sí, en estas zonas encontramos zonas de reproducción, sobre todo de ciertas especies de patos. Tenemos unos ejemplares maravillosos de pato de charreteras, por ejemplo, de estos que anidan en los árboles, que justamente anidan en los sabinos, en los árboles de sabinos que tenemos en este bosque de galerías. Ahí los podemos encontrar, los pijijis, en fin, muchos otros que son de esta zona, ¿no? A pesar de los bajos niveles del embalse de Don Martín, este humedal continúa siendo uno de los refugios más importantes para las aves del norte de México. ¿Por qué me interesa? Por los recuerdos que tengo de niño, me traían al río a nadar, a pescar. Claramente el río ha cambiado, bueno, el río ahí está, ha cambiado las condiciones, se ve más sucio, se ve menos árboles, y eso es preocupante porque pues en el transcurso de media vida, vamos a decir así, se ven cambios. Vamos a pensar en 3 generaciones que vamos a tener, nada. Entonces sí es preocupante. Se nota, a pesar de que lo vemos diario el río, uno empieza a decir, oye, pues así no estaba, y vaya, el simple hecho de buscar un lugar para estar y encontrarse bolsas de tiendas locales, en lugares que uno dice, oye, hasta acá llegan, basura, latas, pues es triste, es preocupante. Y Don Martín no solo es un sitio para pasar el invierno. Algunas especies la han elegido para reproducirse. El río Sabinas, desde que llegué, yo había escuchado hablar del río Sabinas, pero no lo conocía en persona hasta que llegué aquí. Había visto algunas fotos y sí se me hace muy bonito, pero yo me lo imaginaba, no sé, un poco más pequeño, más corto, más como un arroyo que un río, ¿no? Y cuando llego y veo la magnitud del río, su grandeza, su extensión, me parece verdaderamente impresionante que haya un río de este caudal en el estado, en una zona desértica. No, es algo majestuoso. Recordemos que los ríos son como las venas del ecosistema. Si el ecosistema está en malas condiciones, el río lo refleja, la calidad del agua lo refleja. Entonces el ecosistema acuático tiene otras muchas amenazas, entre esas las descargas urbanas. Desde el nacimiento en la parte alta de la cuenca, ya en Musquis, ya tiene descargas humanas o descargas de aguas no tratadas hacia el río. En San Juan de Sabinas y en Sabinas aporta una importante cantidad de aguas de uso urbano hacia el río, pero también estos tajos o estas minas eventualmente también descargan aguas provenientes de esos lugares hacia el río, ¿no? Entonces tenemos un problema de contaminación severo que afecta no nada más el paisaje, sino la vida dentro del ecosistema acuático. El río Sabinas sigue su camino bajo el puente mientras nosotros pasamos sobre él una y otra vez. Lo cruzamos para ir al trabajo, a la escuela o de regreso a casa. Es un paisaje tan cotidiano que con frecuencia dejamos de mirarlo. Sin embargo, para las aves migratorias, para los peces y para cientos de especies que dependen de este cauce,
El río no es un sitio de paso, sino que es su hogar. Por eso el monitoreo de aves, la ciencia ciudadana y el trabajo de quienes dedican tiempo a conocer este lugar tienen un valor que va mucho más allá de registrar especies. Nos recuerdan que un río sano sostiene ecosistemas completos, que conserva la biodiversidad y también mantiene viva una parte de la historia y la identidad de quienes habitan esta región. Mientras el río Sabinas continúa su recorrido hacia la presa Don Martín, la vida sigue abriéndose paso en sus aguas. Las aves regresarán el próximo invierno, como lo han hecho durante miles de años. Ojalá para entonces nosotros también hayamos aprendido a mirar este río con el respeto que merece, como uno de los patrimonios naturales más valiosos del norte de Coahuila.